Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 13 del mes de Heshvan del año 5767, conforme al calendario secular, 4 de noviembre del año 2006. En esta ocasión hemos tenido el privilegio de escuchar a Jacob, que nos está compartiendo esta porción en reflexión titulada Lech Lecha, vete a ti. En esta semana nos toca leer la porción de Bereshit, Génesis capítulo 12, verso 1 a Génesis capítulo 17, verso 27, en donde comienza diciendo así la perashá. Y dijo el Eterno, Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Vayomer Adonai el Abraham lech lecha, meartzeja, umim lo ladeteja, umibeit avija el aretz asher areka. Hace muchos años, amados, yo conocí a un varón de no grata memoria, que se preciaba conocer mucho de judaísmo. Él había vivido en Israel, había hecho su aliyá para mudarse de México hacia Israel, y ese solo hecho de haber vivido en Israel le era suficiente para que a su juicio sus dichos fueran los más importantes. En aquel entonces inevitablemente salió a colación un tema de un Cohen, de un sacerdote, que registra el libro de Bereshit, de nombre Malki Tzedek, del cual él ya sabía la asociación que hace el Brit Hadashah, el pacto renovado, el mal llamado Nuevo Testamento, con el Mesías Yeshua. Por lo que en esa plática, él se apresuró a comentarme que el entendido del judaísmo al respecto de este rey y Cohen se le identificaba con un pagano e idólatra. Y como ustedes imaginarán, después de haberme comentado esto, ya resultaba imposible avanzar en este tema. Pero ahora, después de muchos años, tengo el privilegio de hablarles de las fuentes judías al respecto de la opinión que se tiene de Malki Tzedek a Cohen y su relación con el Mesías, con argumentos y no con dichos de personas que, creyendo conocer el judaísmo, con sus palabras lo niegan y con sus hechos lo denigran. La historia de Malki Tzedek aparece en esta porción semanal, ya que se lee el rescate que tuvo la necesidad de hacer Abraham de su sobrino Lot, ustedes lo recordarán, enfrentándose a 4 reyes para ello. Y a su regreso, cuenta la Escritura, que le apareció Malki Tzedek. Bereshit capítulo 14, verso 17, lo acabamos de leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, Malki Tzedek, rey de Shalem, y Cohen, sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que comentaristas del Talmud dicen que Malki Tzedek representó al mejor tipo de monoteísmo de alguien de raza no judía. Por ello y por muchas cosas más, acompáñame a este estudio que he titulado Malki Tzedek y el Mesías en las fuentes judías. Para invitar a que consideremos esta enseñanza, yo les invitaría, amados, a que nos situáramos en el tiempo, como bien ha dicho Jacob, del Berit Ben Abetarim, el pacto entre las partes, en las cuales Abraham, siguiendo la voluntad del Eterno, se encontrará con su sobrino Lot. Ustedes recordarán que su sobrino ya se había separado de él por causa de que ya tenían tantos bienes que fue necesario que ellos tomaran caminos distintos, recuerdan ustedes. Y en esta ocasión aparece justamente nuevamente Lot, pero con una circunstancia difícil. Había sido secuestrado después de que 4 reyes habían orquestado una guerra en contra de Sodoma. Por lo que Abraham se ve en la necesidad de ir en pos de su sobrino, rescata todos los bienes, y ya viniendo de regreso de esta revuelta, de esta guerra, dice la Escritura que le apareció esta porción en la cual cita a Malki Tzedek como Cohen, como sacerdote.
y le aparece y dice la escritura que Malquisedec sacó pan, sacó vino y lo compartió, ¿verdad? Y no nada más eso, sino que además Abraham le dio los maserot, los diezmos de todo lo que él había recogido. Por ello es que antes de comenzar con esta enseñanza, deseo darles a conocer que además de mencionarles el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento, también citaré 3 libros que sustentan la tradición oral de nuestro pueblo. Y me refiero al Talmud, concretamente a la parte de la Gemara. Igualmente citaré uno de los libros de la parte mística de la tradición judía, que se le conoce con el nombre del Zohar, el Zohar que vendría a ser la base para la Cábala. E igualmente citaré otro de los grandes libros de la tradición judía, que se le conoce con el nombre de Midrash Rabbah, Midrash Rabbah. Así es que estoy abordando a lo largo de este estudio 3 de los más importantes libros de la tradición judía. El Talmud, concretamente en la Gemara, el Zohar HaKadosh y lo que vendría a ser el Midrash Rabbah, del cual, de este Midrash Rabbah es donde se citan varios Midrashim. Y ustedes han adquirido por ahí el pequeño Midrash y el Midrash. Bueno, pues el pequeño Midrash y el Midrash en muchas de sus partes está extraído justamente del Midrash Rabbah. Si les parece bien, comencemos en el libro de Bereshit, capítulo 14, verso 18. Génesis 14, verso 18 dice así: entonces Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino. Amados, Malquisedec, por supuesto, es una palabra compuesta. Ustedes lo saben, viene de rey y de la palabra Sedec, que vendría a ser traducida como rectitud y no como justicia, como rectitud. Era el rey de rectitud. Y en el Midrash Rabbah cita a Rabbi Yitzhak de Babilonia, diciendo que el hecho de que en su nombre denotara al rey de rectitud, Rabbi Yitzhak de Babilonia dice que esto implicaba que Malquisedec había nacido circuncidado. Y si ustedes no lo saben, amados, según el Talmud hubo varios hombres que nacieron circuncidados, o ya circuncisos, mejor dicho, ya circuncisos. Uno de ellos es Adam Arishon, el primer hombre. También podemos ver el Midrash Zohar Tov 9:7. Otro de ellos es Set, en hebreo Shet, hijo de Adán. Otro de ellos fue Noach, conocido al español como Noé. Otro de ellos es Shem, hijo de Noach, conocido al español como Sem. Jacob, al español Jacob. Yosef, José. Y desde luego Moshe Rabbeinu, Moisés. Samuel el profeta, el rey David, el profeta Yirmiyahu, el rey Zerubabel y desde luego Job. Todos estos hombres, cita el Talmud, que nacieron ya circuncisos. Y aún, amados, cuando yo empecé a estudiar esto hace algún tiempo, me percaté que aún en la actualidad existe un pequeño porcentaje de niños que nacen sin la orlá, sin el prepucio. Y que desde luego esta característica obliga a conocer la halajá rabínica al respecto de lo que se debe de hacer cuando un niño nace sin la orlá, ¿verdad? Que en este caso todo moel y todo rabino debe de saber y estar capacitado qué se debe de hacer cuando un varón nace sin la orlá. En este caso, de este término en la halajá, cuando nacen sin el prepucio, se les denomina Nolat Maul. Nolat Maul. Pues bien, en el Talmud, en el Masejet Nedarim 32b, Masejet Nedarim 32b, identifica a Malquisedec como Shem. ¿Quién es Shem? El padre de la raza semítica, hijo de Noach, ¿verdad? Ahora, es interesante que el Talmud en el tratado de Nedarim 32b lo identifique con Shem. Sin embargo, les voy a pedir que lo conozcan ustedes porque así la tradición judía lo enseña, pero más adelante voy a desdecir esto que registró el Talmud y que fue compilado posterior al año 240, ¿verdad? Ustedes lo saben por quién. ¿Por quién es compilado el Talmud? ¿Sabes, varón? ¿No, Jacob? ¿Quién? ¿Quién compila el Talmud? ¿Yohanan ben Zakkai? ¿Sí o no? ¿O Rabbi Yehuda Anasi? ¿Quién de los dos? Pues bueno, tomen nota, por favor. Deben ustedes saberlo contestar. Entonces, en el tratado de Nedarim, Masejet Nedarim 32b, identifican a Malquisedec como Shem. Entonces, yo no sé si ustedes saben, amados, pero en el tiempo de Abraham, durante un tiempo de su vida, fue contemporáneo también de Noach. Y fue contemporáneo también de Shem. Yo no sé si ustedes lo sepan. Pero cuando hablamos de Abraham pensamos que es una época diferente a la de Noach.
Y es una época diferente a la de Shem. Sin embargo, fueron hombres tan longevos que durante un tiempo vivió en esta faz de la tierra Noah, Shem y Abraham. Nació Abraham en el año 1948 después de la creación del hombre. Noah muere hasta el año 2006. Esto es, durante 500 años aproximadamente vivieron simultáneamente tanto Noah como Abraham. Shem vivió posterior al año 2150. Entonces, ustedes se darán cuenta que estos tres personajes longevos fueron contemporáneos durante una época de su vida. Ahora bien, hemos leído que Malquisedec reinó en Shalem, así se pronuncia en hebreo, Shalem, Shin, Lamet y Mem, palabra cuya raíz comparte una palabra usada por todos nosotros, Shalom, Shin, Lamet, Bab y Mem. ¿Qué es Shalom? Shalom se puede traducir como paz, como algo completo, como completo, ya que en su raíz la palabra Shalom implica no nada más paz, sino también pagar o recompensar. Yo les pido por favor que consigan una conferencia titulada ¿qué significa la palabra Shalom? ¿Verdad, David? En el cual explico el significado de la palabra Shalom, y en esta ocasión tanto Shalom o Shalem y Shalom proceden justamente de la raíz etimológica Shalom. Entonces, que implica algo así como estar a cuentas, como estar pagando. Ahora, amados, dice esta porción que acabamos de leer que él reinaba sobre esta ciudad llamada Shalem, cuya tradición de nuestro pueblo la identifica como Jerusalén. Jerusalén. Veamos por favor el libro de Josué, Yeshua, capítulo 10, verso 1. Dice ahí, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Yeshua había tomado Jai, no sé si se percataron, pero al principio dije, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén. Fíjense bien que en esta porción de Yeshua, están hablando que el rey que reinaba sobre Jerusalén tenía un nombre, Adonisedec. Adón de Señor y Tzedek nuevamente de rectitud. No se parece a Malquisedec, obviamente estamos hablando de dos épocas diferentes, pero lo importante es que la persona que reinaba sobre esta ciudad, obviamente tenía una característica y esta característica se le identificaba como recto, Ahora vayamos a otra porción, Yesaya capítulo 1, verso 21. Isaías 1, 21. Nuevamente, presten atención, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la rectitud. Nos habla de que los habitantes de esta ciudad, ¿cómo los podrían denotar o darles un adjetivo? De personas rectas, de personas sadikim, ¿verdad? En el Midrash Rabbah de Bereshit, en la porción de 56:10, registra que así como Shem, supuestamente Malquisedec, le llamó ciudad de paz, porque estamos hablando de que en esta porción del libro de Bereshit, Malquisedec reinaba sobre Shalem, y la tradición en el Midrash Rabbah dice que Shem le llamó ciudad de paz, Shalem. Abraham al mismo sitio le llamó Hashem Yireh, proveerá o verá más correctamente. Bereshit capítulo 22, verso 14. Bereshit 22, 14, cuando Abraham va a sacrificar a Yitzhak, dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Adonai proveerá. En el hebreo, Jireh, que viene de la palabra Ra, de ver, Jireh, Ra. Así que el Midrash Rabbah argumenta que el Eterno dijo, si yo la llamo Yiraeh o Jireh, como lo hizo Abraham, Shem, un hombre virtuoso, la reconocerá. Mientras si yo la llamo Shalem, como lo hizo Shem, Abraham, un hombre virtuoso, lo notará. Por eso yo la llamaré Jerusalén e incluiré ambos nombres, Jireh y Shalem. Jerusalén, según el Midrash Rabbah, la identifica etimológicamente como procedente de la palabra Jireh y de la palabra Shalem. Rabí Berequía, en la misma porción del Midrash Rabbah, dijo en nombre de Rabí Elvo, mientras era todavía Shalem, a Kadosh Baruj, el santo bendito es, se hizo un tabernáculo y oró en él. Cuando dice ahí mismo, en la porción de Salmo 76:3, en Shalem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Nuevamente, el Midrash Rabbah, hablando de Rabí Berequía, y él a su vez cita a Rabí Elvo, alude a una porción de los Salmos 76:3, en otras traducciones es 76:2,
esta porción de los Salmos dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Entonces, en Midrash Rabbah, cuando Rabbi Elbo está aludiendo a este pasaje, dice que mientras todavía era Shalem, el santo bendito es, hizo su tabernáculo ahí y oró en él, aludiendo justamente a esta parte de los Teilim. Y él dijo, oh, yo puedo ver el edificio del templo. Recuerden, amados, que estamos hablando de la misma región geográfica. Shalem, Jerusalén y Adonai Jireh. La misma porción. Y por ello es que cuando se escribe el libro de los Salmos y dice que en Salem está su tabernáculo, es una visión profética de que en un futuro, en Jerusalén, estaría el santo templo del Eterno. Ahora, si nos vamos nosotros al libro del Zohar, aparecen varias referencias del Melquisedec. Y si toman nota, en el volumen 1 del Zohar, en las secciones 86b, 86a y 87b, son las únicas porciones del Zohar en las cuales aparece Melquisedec. 86b, 87a, 87b, del volumen 1 del Zohar. Pero antes de entrar en estas porciones del Zohar, quisiera, para los que no conocen, llevarlos al Brit Hadashah, para efecto de considerar lo que dice al respecto de Melquisedec. Posteriormente regresaré al Zohar y concluiré con el Talmud. En el Tanaj solamente aparecen dos referencias de Melquisedec. Una ya la hemos leído en el libro de Bereshit y otra estamos por leerla en el libro de Salmos. Pero en el Brit Hadashah aparece 9 veces la referencia de Melquisedec. Esto es, en el Tanaj aparecen 2 veces, en el Brit Hadashah aparece 9 veces, en total a lo largo de la Biblia, ¿cuántas veces aparece Melquisedec? 11 veces. Ok, vayamos al Brit Hadashah para leer estas 11 veces. Todas las veces que aparece Melquisedec, saben, aparece en una carta dirigida a los judíos. Es interesante porque en ninguna otra carta del Brit Hadashah aparece la referencia de Melquisedec, sino concretamente en esta carta dirigida a los judíos, también conocida como la carta a los hebreos, ¿verdad? Como la carta a los hebreos. Entonces, voy a enumerarlo. En primer lugar, la primera vez que aparece la referencia de Melquisedec en la carta a los judíos, capítulo 5, verso 7, Perec 5, Pasuk 7, vamos para allá, por favor. El contexto de la explicación que vamos a leer, Hebreos capítulo 5, verso 6. El contexto de la explicación es la imposibilidad de que el Mesías Yeshua sea considerado como Cohen. ¿Entienden bien esto, amados? Es la imposibilidad de que Yeshua Mashiach sea Cohen, desde luego, en esta tierra, sacerdote en esta tierra. La razón fundamental es porque él no desciende de la línea de Aarón y de la tribu de Leví. Hebreos 5:5. Así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose Cohen Agadol, sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, la primera referencia de Melquisedec están tratando de explicar el autor de la carta a los hebreos, que por cierto no se sabe con exactitud si haya sido Rab Shaul, está tratando de explicar que Yeshua no podía ser Cohen Agadol. La razón fundamental porque él no pertenecía al linaje de Aarón. Pero sí lo está asociando con un sacerdocio, pero de una línea completamente diferente. ¿Cuál línea? La línea de Melquisedec. Segunda aparición, Judíos capítulo 5, verso 8. En esta porción continúa dando su defensa al respecto de la imposibilidad del sacerdocio en esta tierra del Mesías debido a su linaje, y trae a memoria un juicio que Hashem hizo al respecto de la determinación del sacerdocio. Por ello se va a declarar que el Mesías será sacerdote por medio del linaje de Melquisedec, según el Eterno lo había prometido. Judíos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10. Y fue declarado por Elohim Cohen Agadol, según el orden de Melquisedec. Estas dos porciones son dos referencias del libro de los Salmos, Tercera aparición. Vayamos al capítulo 6 ahora del libro de Judíos, versículo 13. En este capítulo va a traer a memoria, fíjense bien, la relación de Abraham con el Eterno y a su vez con Melquisedec. Judíos capítulo 6, verso 13. Porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Se está refiriendo a los hombres que teniendo la potestad de erigirse como sacerdotes, ellos hacen una promesa, verso 17. Por lo cual, queriendo Elohim mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Verso 20. Donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Entró y se hizo Cohen Agadol basándose en el orden de Malquisedec. Amados, hasta aquí debemos entender que cuando el Eterno le da el modelo a Moshe al respecto de lo que vendría a ser el tabernáculo y en un futuro el santo templo, amados, el modelo que el Eterno le mostró a Moshe para que hiciera su Mishkan, su tabernáculo, fue un modelo basado en el verdadero tabernáculo, no hecho por manos de hombres. De ahí que todo el servicio que se llevaba a cabo aquí abajo en la tierra, todo ello era una perfecta enseñanza pedagógica de lo que se llevaba a cabo arriba en los Shamaim. De tal manera que aquí en la tierra, todo sacerdote debería de cumplir con el requisito de pertenecer a la tribu de Leví y al linaje de Aarón. Y no había hombre que pudiera osar erigirse como sacerdote sin tener este requisito. Por ello es que está explicándonos la carta a los judíos, sabiendo que a los que va a ser dirigida esta carta saben perfectamente bien, conocen perfectamente bien toda la enseñanza judía al respecto de Malquisedec, y cuando él les está enseñando, les dice, ojo, Yeshua se convirtió en Cohen, en base no a la orden de Leví, sino al linaje de Malquisedec, pero no aquí, sino en el perfecto y verdadero tabernáculo. Entonces, les está trayendo algo que a la vista de cualquier judío sería imposible. Nadie puede ser llamado Cohen si no pertenece a la tribu de Leví conforme al linaje de Aarón. Y por lo tanto, el autor de la carta a los hebreos, o mejor dicho, el escritor de la carta a los hebreos, lo que está tratando de explicarles es decirles, sí, Yeshua sí puede ser Cohen, pero ojo, así como apareció Malquisedec, Yeshua igualmente pertenece a ese linaje diferente. Vamos al capítulo 7, ahora verso 1. Capítulo 7, verso 1. Nos va a detallar la condición que tenía Malquisedec. Judíos, capítulo 7, verso 1. Porque este Malquisedec, rey de Shalem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Es una cita completita del libro de Bereshit que acabamos de leer. Sigue diciendo, cuyo nombre significa primeramente rey de rectitud, y también rey de Shalem. Fíjense cómo está aludiendo a dos aspectos interesantes. En la escritura no hay cuestiones que hayan sido escritas en vano. Cuando dice, alude a rey de justicia y a rey de Shalem, es porque ambos tienen dos conceptos en sí mismos. Y también el Brit Hadashah, al igual como lo registra el Talmud, al igual como lo registra el Zohar, que más adelante los voy a explicar, está aludiendo a dos conceptos interesantes. En sí mismo, Malquisedec es un concepto y el rey de Shalem es otro concepto, que están enlazados ambos. Y más adelante les voy a explicar. Sigue diciendo el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Miren, amados, imaginémonos nosotros que la gente a la cual está siendo dirigida esta carta ya sabe que en el Talmud está registrado que Malquisedec es Shem. Imaginémonos eso. Entonces, le llega la carta a los judíos y cuando ellos están leyendo sin padre, sin madre, sin genealogía, inmediatamente dicen, no es cierto.
¿Por qué? Porque Shem sí se identifica quién es su padre, ¿verdad? Sí tiene una genealogía. Ahora, debemos de considerar esto. En la tradición de nuestro pueblo, se sabe que desde Moshe se empieza a pasar de boca en boca la tradición oral, ¿verdad? La cual se viene a compilar en el Talmud. Pero ojo, amados, debemos de considerar un aspecto fundamental. ¿Cuál? Que si bien es cierto, se registra la tradición oral de nuestro pueblo, mucha de esta tradición, cuando ya se llega y se compila, niega la efectividad de la transmisión oral por una razón. Y esto me voy a remitir a un aspecto netamente histórico. Muchas de las deducciones o de las explicaciones o de las controversias que están en el Talmud, ¿saben de rabinos de qué época? De la misma época del Talmud. Otra vez, si nosotros vemos el Masejet Pesajim, ahí habla de toda la legislación al respecto de celebrar la fiesta de Pesaj. Ok. Pero el Talmud como tal tiene dos partes, la Mishnah y la Gemara. La Gemara viene a ser una explicación propiamente de lo que vendría a ser la Mishnah, ¿verdad? Pero aún en la Mishnah y aún en la Gemara, muchos de los conceptos teológicos que se registran son de rabinos de esa misma época. ¿Me estoy explicando, amados? Lo voy a comprobar más adelante, ¿eh? Lo voy a comprobar más adelante. Pero son de rabinos justamente de esa misma época. Por ello, es que cuando en el tratado que yo les aludía del Talmud, si no mal recuerdo era Nedarim, lo asocian con Shem, era un rabino de esa época, cuando se está compilando el Talmud. Por ello es que cuando llega la carta a los judíos, en ese entonces, muy probablemente, esta historia de asociación de Shem con Malquisedec todavía no existía. ¿Sí me explico? Muy probablemente, en la época de Mashiach, esta asociación que hacen de Malquisedec con Shem todavía no existía. Y es posterior. Tan es así que después del año 240 se empieza a compilar el Talmud. Y tardan aproximadamente 300 años. En el Talmud de Babilonia y en el Talmud de Babli. Aproximadamente 300 años. Es un periodo bastante extenso en el cual todavía hay discusiones al respecto de temas. Por ello es que no podemos tomar el Talmud en este tipo de situaciones como algo ciertísimo. ¿Por qué? Porque muchas de las definiciones que vienen ahí son de rabinos de esa misma época. Y no están citando, Moshe dijo, o Abraham dijo, o David dijo, o Shelomó dijo, sino simple y sencillamente, Rabí Yitzhak dijo tal y tal cosa. Y entonces se compila tal cual en el Talmud. Ahora, vayamos y avancemos, por favor. Siguiente pasaje en donde aparece, capítulo 7, verso 1, ya lo leímos, porque Malquisedec, rey de Shalem, Cohen del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ya lo leímos, ¿verdad? Verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Entonces, amados, debemos de entender que tuvieron que transcurrir en esta asociación que hace el judaísmo tradicional en el Talmud, al respecto de que Shem ben Noach se asociara con Malquisedec, ¿sí? Se asociara con Malquisedec. Debemos de entender que Abraham desciende de Shem. Abraham desciende de Shem. ¿Sí lo saben o no? ¿Sí? Y tan es así que el linaje de Mashiach viene a través de Shem, a través de Abraham. ¿Correcto? Por lo tanto, Abraham, cuando se encuentra con Malquisedec, y en unos midrashim así lo aseveran, que con quien se iba a encontrar era precisamente con su abuelo, ¿verdad? Con su ancestro. Y por ello iba a tener miedo de verlo, porque uno de los 4 reyes era también descendiente de Shem. Pero ojo, esto es lo que enseña el Talmud después de que se compila. Por ello es que Abraham era hijo de Tarej, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Reú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Shelah, hijo de Quinián, hijo de Arpashad, hijo de Shem. Entonces, ojo, es interesante darnos cuenta que Abraham, aparentemente, según la tradición, descendería de Malquisedec, cuando en realidad esto no es lo que dice el libro de los judíos. Ahora, consideremos este dicho, que es muy importante en la tradición, este concepto hebreo. Escúchenlo bien. Masé avot siman lavanim. Masé avot siman lavanim. ¿Qué quiere decir este concepto hebreo? Los actos de los padres son precedentes para los hijos. Otra vez, Masé avot siman lavanim quiere decir, los actos de los padres son precedentes para los hijos. Ahora, antes de explicarlo, veamos la penúltima porción en la cual se encuentra Malquisedec, en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 9. Fíjense bien esto. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví.
¿De qué está hablando el autor de la carta a los Hebreos? Fíjense bien. Por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Malquisedec le salió al encuentro. Fíjense, cuando está registrándose el libro de los judíos, el autor está aludiendo al Masé Avot Simán Lavanim. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Abraham llega y paga los diezmos, los maserot, cuando llega él y paga los maserot, dice él, por cuanto todavía estaba en sus lomos, en sus entrañas, Leví estaba también pagando juntamente con él los diezmos. ¿Ok? Pero este mismo dicho, si lo aplicamos el Masé Avot Simán Lavanim, ¿qué quiere decir? ¿Por qué habría de pagar Abraham los diezmos a su mismo pariente, el cual durante un tiempo estuvo en sus lomos? ¿Sí me expliqué? Cuando dice que Leví pagó los diezmos cuando Abraham pagó los diezmos a Malquisedec, lo mismo hubiera sucedido con Abraham. No hubiera tenido necesidad de pagarlos porque ¿quién los iba a pagar? Justamente su ancestro, aparentemente, según la tradición. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aún este mismo dicho viene a contradecir que Malquisedec era Shem. ¿Por qué? Porque entonces cualquier acto del padre iba a repercutir, a final de cuentas, en bendición o en maldición para con su descendencia. Vayamos a la última porción, capítulo 7, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Está hablando la carta a los Hebreos y hace una pregunta. Si la perfección fuera por la Keuná Leviim, por el sacerdocio levítico, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Malquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Responde, porque cambiando la Keuná, el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Es una porción muy controversial. Porque cambiando el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Y en otras religiones, cuando leen esta porción, dicen, ya ves, la Torá que estaba escrita antes ya no la debemos de seguir. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo sacerdocio y por lo tanto un nuevo cambio de ley. Y entonces todo lo escrito ya no lo debemos de guardar. La pregunta es, ¿esto es verdad? Es parcialmente verdad. Porque no en balde la escritura dice que cambiando la Keuná es necesario que también haya cambio de ley. La pregunta es, ¿cuándo? Nuevamente, la pregunta es, ¿cuándo? Porque una de las grandes problemáticas que tiene la carta a los Hebreos es que escribe en pasado como si ya los sacrificios ya no se llevaban a cabo. Cuando en realidad la carta, cuando se escribe, todavía existía el Bet Hamikdash. Y cuando les está explicando, les está diciendo, hoy en día hay un Cohen Gadol, no aquí, sino en los Shamaim. No conforme al orden de Leví, ni del linaje de Aarón, sino conforme al orden de Malquisedec. ¿Correcto? Por lo tanto, al existir un sacerdote, es necesario que haya cambio de ley. La pregunta es, ¿esa ley cuándo va a cambiar? Les voy a explicar basándome en esto. Ustedes recuerdan que el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, habla al respecto del amor. ¿Sí se acuerdan ustedes? Es el capítulo por excelencia para hablar acerca del amor. Y dice así el libro de Corintios, pero ahora permanecen la fe, la emuná, la esperanza y el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Miren, amados, reflexionemos en esto. ¿Por qué dice el autor de Primera de Corintios, Rab Shaul, cuando es inspirado por el Ruach HaKodesh, que tres son los que permanecen ahora? La emuná, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando estemos en el Olam Habá, la pregunta es, ¿necesitaremos esperanza? Ya estará cumplida nuestra esperanza. La pregunta es, cuando estemos en el Olam Habá, ¿necesitaremos la fe? Ya no, porque ya estaremos completamente con el Eterno, ¿verdad? Ahora, mientras tanto necesitamos la emuná, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el único que perdurará va a ser el amor. Ahora, si reflexionamos en la emuná, la pregunta es, ¿de dónde viene la emuná? Romanos capítulo 10, verso 17, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Eterno. Por lo tanto, cuando dicen que hay un cambio de ley, la pregunta es, ¿cuándo? No si es correcto que haya un cambio de ley, no, sino la pregunta es, ¿cuándo ese cambio de ley va a tener una efectividad? La respuesta es, hasta cuando el cielo y la tierra sea completamente renovada. Y cuando el cielo y la tierra esté renovada,
entonces ya no necesitaremos la fe, ya no necesitaremos la esperanza. Y lo que ya se cumplió con el Mesías, entró al verdadero tabernáculo y se convirtió en Cohen Agadol. La pregunta es, ¿por qué no lo vemos ahorita? Por una sencilla razón. Nosotros vivimos dentro del tiempo, dentro de la línea del tiempo, y el Eterno vive fuera del tiempo. Por lo tanto, para el Eterno ya se cumplió, y para nosotros resta verlo. Para el Eterno, Cohen Agadol, Yeshua, ya está fungiendo como tal, ¿verdad? Ya está fungiendo como tal, pero para nosotros resta que se cumpla el fin de los tiempos, este Olam Hazé, y una vez que se cumpla, con nuestros propios ojos, lo veremos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el libro de Hebreos, ¿de qué manera se entiende? Porque cambiando el sacerdocio, necesario también es que haya cambio de ley. No que se cambie la ley de la Keuná, del sacerdocio, aquí en esta tierra, porque mientras estemos en esta tierra, amados, será restaurado nuevamente el Bet HaMikdash, y nuevamente los levitas volverán a servir. Los sacerdotes volverán a ministrar. Se volverán a establecer las órdenes del sacerdocio, ¿verdad? Y en ese entonces, ¿Mashiach vendrá como Cohen Agadol? Todavía no, todavía no. Versículo 15 de la carta a los Hebreos. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Malquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. ¿Ya se entendió mejor esta porción? Veamos el verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Así lo dice, porque va a quedar abrogado, quedará en un futuro. Ya no necesitaremos emuná, ya no necesitaremos sacerdotes, quedará en un futuro. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley. Verso 19. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Malquisedec. Entonces, amados, espero que con ello podamos entender con mayor exactitud cuando la carta a los Hebreos está aludiendo a un cambio de ley. Y este cambio de ley alude justamente a un establecimiento de un orden completamente diferente que el que hoy en día nosotros vivimos. Una vez que hemos conocido que el Brit Hadashah asocia a Yeshua con Malquisedec, y no como aquel varón judío me dijo, hoy en día la concepción de Malquisedec en el judaísmo es de un pagano idólatra, ya que hemos leído que tanto el Midrash Rabbah como el Talmud nunca le dan esa connotación de idólatra. Ahora, entonces, vayamos al Talmud en el Masejet Baba Batra 14b. Baba Batra 14b dice lo siguiente, escuchen bien. ¿Quién escribió las escrituras? Dice el Talmud. Moshe escribió su propio libro y la porción de Bilam y Job. ¿Ok? Dice el Talmud que Moshe escribió su propio libro, la porción de Bilam y el libro de Job. ¿Ya sabían quién había escrito el libro de Job? ¿Quién escribió? Moshe. Yeshua escribió el libro que lleva su nombre y los últimos 8 versos del Humash, del Pentateuco. Yeshua escribió el libro de su propio nombre y los últimos 8 versos del Humash. Shmuel escribió el libro que lleva su nombre y el libro de Shoftim y el libro de Ruth. ¿Correcto? ¿Quién escribió Ruth? Shmuel. David escribió el libro de los Salmos y incluye en él el trabajo de los Tzenekim, de los ancianos. Fíjense bien, ¿eh? Por eso traje a colación esta porción de Masejet Baba Batra 14b. No para explicarles quién había escrito el libro de Job, sino para explicarles quién escribió el libro de los Salmos. Esta es la intención. El libro de los Salmos lo escribe David Amelech y incluye en él el trabajo de los sabios. Ojo, conozcan quiénes son los sabios o los ancianos. Adam Arishon, Malquisedec, Abraham, Moshe, Emán, Yedutún, Asaf y los 3 hijos de Korah. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos salmos que dicen ahí, salmo por los hijos de Korah. Otra vez. ¿Quiénes son los ancianos? Adam Arishon, Malquisedec, Abraham, Moshe, Emán, Yedutún, Asaf y los 3 hijos de Korah. Ahora, ¿se quieren ustedes titular? Díganme los salmos que corresponden a cada uno de ellos. Este va a ser una buena pregunta cuando estemos en un momento de aprieto y queramos salvarnos. ¿Quiénes son los ancianos? Y ya van a empezar con Adán, Moshe, los que les vengan a la mente. Pero ¿cuáles son ahora los salmos? Bien,
No les voy a decir quiénes fueron los autores de toda la escritura, porque no es el tema de esta ocasión, aunque ya saben en dónde se encuentran. Baba Batra 14b. Sino que, citando que Malquisedec es uno de los autores de los salmos, la pregunta es, ¿qué salmo? Bien, Salmo 110, que es la segunda aparición de Malquisedec que ha sido citado una y otra vez por el libro o la carta a los judíos. Teilim 110, verso 1. Hashem dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hashem enviará desde Sion la vara de su poder, domina en medio de sus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Hashem y no se confortará. Naham. ¿Cuál era la palabra? Nahum, ¿verdad? Naham, no se confortará. Tú eres sacerdote por siempre según el orden de Malquisedec. ¿Y qué implica que no Naham el Eterno? Que no habrá argumento que haya cambiar, que vaya a poder cambiar ese orden que él ya estableció desde antes de Abraham. ¿Cuál? El orden de un sacerdocio diferente. Sigue diciendo el verso 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones y los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino por el cual levantará la cabeza. Entonces, apúntenle ahí en su Biblia, Salmo 110, ¿quién lo compuso? Malquisedec. Vamos ahora a Salmo 76.3. 3 veces aparece en la Biblia la palabra Shalem. 3 veces. Salmo 76.3. Ahora voy a entrar al Zohar, a la explicación en el Zohar. En el Zohar, Rabbi Shimeón, al hablar de la porción de Salmo 76.3 que dice, en Salem está tu tabernáculo, y su habitación en Sion, escuchen bien esto y pongan mucha atención porque va a ser difícil explicarlo. Me voy a ir a las cuestiones místicas de la tradición. Cuando Rabbi Shimeón dice que en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion, alude a la creación del mundo. Cuando el Eterno creó a través de una flama que ascendía del lado izquierdo y una chispa o gota que ascendía del lado derecho y las dos se entrelazaban, estamos hablando del momento de la creación, de acuerdo al concepto cabalístico. Subía de un lado la flama del lado izquierdo y del lado derecho subía una chispa o una gota, y ambas se unían en una perfecta armonía. Por ello, él alude a 2 conceptos, Malquisedec y el segundo concepto, el rey de Shalem, como ya se los había yo dicho previamente. Ahora, yo nada más quiero reflexionar en algo. Cuando Rabbi Shimeón en el Zohar se registra que esta aparición de Malquisedec y de Shalem en Salmos alude a la creación, la pregunta es, Shem, ¿qué tiene que ver con la creación? Shem, ¿qué tiene que ver con la creación? La pregunta es, ¿qué tiene que ver Shem con la creación? Y si yo les pregunto, Yeshua, ¿sí tiene que ver con la creación? ¿Sí tiene que ver? Todo por él fue hecho. Entonces, noten bien que cuando en la tradición dicen que Shem es Malquisedec, la pregunta es entonces, Shem es primigenio en la creación, y eso no es correcto. Mashiach sí lo es. Por eso entiendan esto. Malquisedec y rey de Shalem son 2 conceptos. En el Zohar, cuando dicen Shalem, lo traducen como completamente. Por ello es que dicen, el rey gobierna con una soberanía completa. Malquisedec, el rey de justicia, juntamente con el rey de Shalem, está aludiendo a que el rey gobierna con una soberanía completa. Y pregunta el Zohar, ¿cuándo es que él reina completamente? Y responde el Zohar, en el día de Yom Kippurim. Y sigue diciendo el Zohar, cuando todas las caras son iluminadas. ¿Quién estuvo aquí en Yom Kippur? Levanten la mano, levanten la mano. Quien estuvo aquí en Yom Kippur tuvo una experiencia maravillosa. Y esa experiencia maravillosa está en relación con esto que está hablando el Zohar. Cuando nosotros llegamos se debió de haber encendido una vela. Y esa vela iba a servir para al día siguiente, cuando concluyéramos nosotros en el Abdalá, esa vela iba a servir para prender justamente la vela del Abdalá que haría la separación de Yom Kippur. Por lo tanto, mientras estuvimos nosotros en el día de Yom Kippur, todos vestidos de blanco, todos sin comer, durante todo el tiempo, ¿qué era lo que estaba haciendo esa luz? Iluminando los rostros de todos nosotros. ¿Y a qué alude esa vela que en Yom Kippur está iluminando los rostros de todos nosotros? A la creación. A la creación basándose en 2 conceptos. En que el rey gobierna completamente.
Malquisedec, el rey de rectitud, y el rey de Shalom, de una completa paz. Por ello es que cuando habla el Zohar de estos dos conceptos y dice Malquisedec se refiere al reinado aquí en la tierra. Porque ¿en dónde se ejecuta la rectitud? Aquí en la tierra. Y cuando dice el Elohim Altísimo, el rey de Shalem, ¿a dónde se refiere? Al mundo superior. Malquisedec alude al mundo bajo y del Elohim Altísimo, rey de Shalem, al mundo superior. De tal manera que cuando Malquisedec como Cohen, aludiendo a un Cohen Agadol, a un sacerdote que viene a la sinagoga y lleva a cabo el Birkat Kohanim, lo que está haciendo está dando una bendición que ¿de dónde viene el Birkat Kohanim? Del Eterno. Se sabe muy bien que cuando viene el Birkat Kohanim, la bendición arónica, esa es una bendición que el Eterno la está dando. No es el hombre el que la da, sino es el Eterno el que la da. Pero ¿a través de quién? De un hombre. Se junta la esfera superior con la esfera inferior, con el mundo inferior, y de ahí sale la bendición para los hombres. Y cuando el sacerdote o la persona que está dando la bendición adopta la postura de cervatillo, la cual no voy a decir, tiene una característica, la unión de los dedos. Y esta unión de los dedos está aludiendo justamente a esta forma en la cual el rey gobierna completamente. Y al unir dos está aludiendo a la creación. Y que de el mundo en el cual el Eterno se manifiesta de Shalem, viene a imperar sobre nosotros con el objetivo de que aquí se convierta en rectitud, en justicia. Así es que, si efectivamente Shem fuera Malquisedec, nada tiene que ver con la creación. Si efectivamente Mashiach se le identifica con Malquisedec, Mashiach sí tiene que ver con la creación. Y ya les he compartido el Talmud, el Zohar y el Midrash Rabbah. Quiero terminar con esto. Masejet Sukkah 52b. Habla de un personaje conocido, repitan conmigo, Rabí Papá. Marcos, ¿lo conoces? ¿Lo habías escuchado? Ok, no lo conoce porque no se lo han presentado, pero ya había escuchado. Escuchen bien esto. En Masejet Sukkah 52b habla el Talmud de Rabí Papá. ¿Quién fue Rabí Papá? Ojo, estamos hablando de un personaje alrededor del año o del primer siglo de la historia. Por lo tanto, todavía no existía aquel nombre pagano. ¿Ok? Entonces, no digan que el papá existió antes allá, sino Rabí Papá ya existía en la tradición de nuestro pueblo. Ok, entonces, Rabí Papá, ¿quién fue Rabí Papá? Él fue instruido por Rabí Rabá y por Rabí Abayé. Rabí Papá fundó una academia en Arres, cerca de Surá, la cual presidió como cabeza, como Rosh, durante 19 años hasta su muerte. Su academia, según lo registra el Talmud, fue muy famosa por el gran número de estudiantes que tenía en esta yeshiva. La magnitud del aprendizaje de Rabí Papá es revelada por el número de ocasiones que aparece en las disputas halágicas a lo largo del Talmud. Nuevamente, la magnitud del aprendizaje de Rabí Papá es revelada por el número de ocasiones que aparecen en las disputas halágicas a lo largo del Talmud. ¿Qué quiere decir? Que si uno está leyendo el Talmud aparece muchas veces. Cuando yo leía esto, yo me pregunté, ¿cuántas veces aparece Rabí Papá? Me llevé la sorpresa de mi vida. La busqué en todo el Talmud, tanto en la Mishnah como en la Gemara, aparece más de 1900 veces. O sea, estamos hablando de un personaje verdaderamente destacado, más de 1900 veces. Yo me fui de espaldas, porque yo he estudiado vocablos en la escritura. Vamos, ni Moshe aparece tantas veces en el Tanaj, ni Moshe. ¿Sí? Entonces, 1900 veces aparece Rabí Papá en el Talmud. Ahora, su opinión frecuentemente es la última citada, o lo que es lo mismo, tiene mucho peso. Rabí Papá perteneció a una familia adinerada y aumentó su fortuna con negocios propios de riesgo. Él vendió semillas de amapola, se especializó en la creación de cerveza. Para aquellos puristas, vamos, él hizo su dinero. Pues bien, Rabí Papá, comentando el verso de Zaharía, y ya con esto termino, Rabí Papá, comentando en el Masejet Sukkah 52b, el texto de Zacarías, ¿qué dice Zacarías? Me mostró luego Hashem 4 carpinteros. Fíjense lo que dice el Talmud de Rabí Papá. Dice,
Él pregunta, ¿quiénes son estos 4 carpinteros? Pregunta Rabí Papá. Rabí Aná Be Bizná, citando a Rabí Shimeón, Asidá, contestó, estos 4 carpinteros son Mesías el hijo de David, Mesías el hijo de Yosef, Elíya y el sacerdote virtuoso. Otra vez, Rabí Papá preguntando al respecto de Zaharías, que dice, me mostró luego Hashem 4 carpinteros. Él pregunta, ¿quiénes son estos 4 carpinteros? Y Rabí Aná Be Bizná, citando a Rabí Shimeón Asidá, contestó, el primero de ellos es el Mesías ben David, Mashiach ben David. El segundo es Mashiach ben Yosef. Primero, Mashiach ben David, el Mesías reinante, que viene por segunda vez. Mashiach ben Yosef, que fue el que ya vino, el Mesías sufriente. Y luego dice Elíya. ¿Quién es Elíya? El que antecedería la llegada de Mashiach, Yohanan Amadbil, ¿verdad? Ustedes recuerdan ahí. Entonces, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Elíya, y dice al final el Talmud, y el Cohen virtuoso. Y la pregunta es, ¿quién es ese Cohen virtuoso? Y los comentaristas del Talmud dicen, el sacerdote virtuoso es Malquisedec. Entonces, los 4 carpinteros, el Mesías y el antecesor del Mesías. Ahora la pregunta es, ¿por qué carpinteros? Marcos capítulo 6, verso 1 dice, salió Yeshua de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amados, el Mashiach está en todo y no es en balde. Les pregunto yo, ¿de cuántos de los apóstoles, de los Shalahim dijeron el oficio a que se dedicaban? ¿De cuántos de los Nebim vemos el oficio en el cual se dedicaban? Pero de Mashiach, Yeshua, el Eterno tuvo a bien dejarnos a qué oficio le daría. Rabí Papá cuando pregunta, ¿quiénes son esos 4 carpinteros? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Elíya, que le antecedería, y el sacerdote virtuoso, Malquisedec. Aleluya. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.